máxima de la UEFA Youth League, en este grupo B donde el Atlético de Madrid está jugándose la vida en esta gran final que protagoniza ante el Milan, ya eliminado, el colista de este grupo B, con Liverpool y Porto llevando la batuta. Los puntos. Hoy el Atlético de Madrid tiene que coger un poco ese ejemplo, ¿no? Como para no relajarse, no dormirse y seguir sobre todo en un tono defensivo muy afilado, como el que ha tenido en la primera mitad, porque seguramente veamos un Milan que trate de ser algo más agresivo. De hecho, en el tramo final de la primera mitad ya ha tratado de morder un poquito más, si bien el Atlético ha estado bien a la hora de encontrar salida al balón. Veremos si hay cambios, parece que sí, al menos en el conjunto rosonero. Quien se prepara es Ewa Eletu, jugador nigeriano. Se queda en el vestuario Kevin Bright. Sí, le hemos visto poco a Kevin Bright en la primera mitad y entra Eletu, que es de los jóvenes, es de primer año, un 2005, nigeriano y pasará a ocupar seguramente la misma demarcación que Bright en el centro del campo. Y también hay cambio en el Atlético. También hay cambio en el conjunto colchonero. Se ha quedado en el vestuario Adrián Correal para que entre David Vilán. Para jugar también en esa posición de
de carrilero. Vilán es más un extremo, pero en este sistema tiene que hacer más toda la banda. Arranca la segunda parte. Pelota para el equipo italiano, moviendo atrás. Kerkez hacia Ensiala. Este con Ovaretin. No va a modificar el esquema, el dibujo del equipo de Ricardo Ortega y Fernando Torres, porque hemos visto ya en numerosas ocasiones a Vilán partir desde ese carril izquierdo, ¿no? Aunque con cierta proyección ofensiva, más aún que el propio Corral. Sí, sí, vemos que en el Milan tampoco. Lo único que se mete Letu más como medio centro en ese primer escalón de salida de balón y libera un poquito más a Di Gesù, que en la primera mitad lo hemos visto muy posicional, sin aparecer entre líneas. Es un jugador de Di Gesù que tiene bastante llegada. Yo creo que ahora el Milan buscará un poco potenciar eso. Mueve la pelota Ovaretin. Juega el jugador de origen nigeriano para Kubis. Letu de primeras en paralelo. Traoré para Di Gesù. Buena maniobra tirando de tobillo, pero se encuentra en la segunda acción con Javi Serrano, que barría esa pelota, aunque su compañero no lo evitó. El saque de banda. Sí, hemos visto la primera ruptura de Di Gesù a espaldas del carrilero. Yo creo que el Milan va a buscar bastante ese tipo de situaciones, pero muy atento Javi Serrano, que en la primera mitad esas ayudas a los costados las ha hecho también con mucha puntualidad. Largo, Kubis hacia el primer palo, el salto de Serrano, no vale la diana, suena el silbato. Ha habido infracción anterior, no sé si por no pedir distancia, diría que en la ejecución del saque de banda. Falta de saque, ¿no? Porque si no, sí, mira, dice que le dice que levanta los pies, ¿no? Eso es. Pues el Milan se ha perdido una ocasión, porque al final a Serrano le había pasado el vuelo del balón y había terminado un jugador metiéndola al fondo de la red. Ahí. Es el Linier, quien lo indica. Sí, sí. Es que de hecho sonó el silbato justo en la trayectoria del balón, cuando iba cayendo poco a poco en ese vuelo. Sí, infracciones que ya no se ven, casi. Claro, a veces nos pilla un poco a nosotros en fuera de juego, porque son cosas que uno no espera, ¿no? Y la falta de costumbre, cosas que ya se habían quedado en el olvido. Sí, son cosas que te enseñan en el primer entrenamiento, ¿no? A sacar con los pies clavados en el suelo, sí. Y ahí Kubis es cierto que arqueó la pierna derecha hacia atrás. Saque de banda para el Atleti. Recibe Martín. Busca girarse, lo consigue, la pierde. El Letu avanza de primeras. Traoré despuela. Rossi buscaba la devolución. Se la queda con un buen recorte en esa maniobra en transición. Lo hace Martín en largo para Currás. Corrige Ensiala, que se mete en un jardín, aunque acaba provocando la falta de Javier Currás. Diferencia ahí de volúmenes, de físicos. Currás va con mucha fuerza, pero Ensiala es un jugador mucho más voluminoso y tira ahí de picardía para dejarse ir al suelo. Mueve el balón el jugador francés. Ensiala Makengo hacia Ovaretin. Tuya y mía saliendo desde atrás. Nosa Eduard Ovaretin hacia Ensiala. En paralelo, Kerkez viene a recibir en esa banda izquierda. Capone. Vuelta a empezar. Entrando ese esférico Gala. Se lo arrebata el Letu a su compañero. Y distribuyendo por lo tanto el nigeriano. Capone recorta. Mastica todo mucho el Milan. Sí, el Atlético aceptando el contexto, que el Milan lleve un poquito más la iniciativa, juntándose mucho. Lo que va a tener que hacer, eso sí, el equipo colchonero es tratar en algún momento de avisar con algún contragolpe, porque si no se va a limitar mucho, ¿no? A contener, a esperar mucho y el Milan a atacar. Navarro quería cruzarla, anticipó de cabeza Kerkez, va a dejar que salga Boñar. Va a buscar el cuerpo a cuerpo frente a Capone, que rescata la pelota en el banderín de esquina. Capone quiere girarse, va al suelo, hay saque de banda para el Milan. Estuvo listo ahí Capone ganando la posición y rescatando un balón que tenía perdido. Capone ante Sergio Díez. Hay falta del carrilero derecho del Atleti, al que le llama firmemente la atención el árbitro.
Sí, no hemos visto mucho a Sergio Díez pasar al ataque el día, por ejemplo, ante el Liverpool, sí, de local. Se cansó de buscar la profundidad. Hoy, sin embargo, se ha limitado bastante más a defender que a buscar situaciones de desequilibrio. Saque lateral, 5 de la segunda parte. Buscando esa rosca hacia el primer palo, ataja el esférico Antonio Gomis, muy seguro. Sí, embolsando bien ahí ese balón, lo vio venir, no hubo interferencias. Pero bueno, el Atlético tiene que tratar en algún momento de salir e ir a buscar a campo contrario, porque si no, ese tipo de faltas siempre te pueden generar algún sobresalto. Gomis cruza la pelota con ventaja, Cubis se la queda, amortigua con el pecho, toca por dentro hacia su compañero Antonio Gala, que aceleró en exceso, se le escapó el control. Currás la estrella en el propio Gala, el rebote hacia Ensiala, divide en conducción. Cruza el campo para encontrar a Traoré en estático, amaga, insiste en ese quiebro, pero anduvo listo también David Vilán para estrellar la pelota en el jugador marfileño. Saque de banda para el Atleti. Sí, pero ha cambiado un poquito el viento, ¿eh? El Atlético no encuentra pases y el Milan ahora, en estos primeros minutos de segunda mitad, recuperando el balón bastante rápido. Serrano para Pablo Barrios. David Vilán recorta el gallego para volver a empezar con Javi Serrano, dejándola correr. Javier Boñar lanza buscando a Javier Currás, se frena en la carrera el 10, dejándola correr Kerkez. Saque de portería para el Milan. Sí, le pedía ahí Currás a Sergio Díez que raseara un poquito más el pase, o a Boñar era. Milan que ha visto por el camino cómo sus opciones, las pocas que le quedaban, se han diluido con esa goleada 4-0 del Liverpool frente al Porto. Tenían las matemáticas ganar los dos partidos ante el Atleti hoy frente al Liverpool en la última fecha y esperar que el equipo inglés no puntuara ante el Porto. Su feudo que no había perdido, Daniel Oporto, sí, y hoy se ha llevado 4. Se ha llevado 4. De hecho, contra el Oporto solo ha puntuado el Liverpool, que empató, sí, en Oporto, y hoy le ha ganado. Va a tener que ganarle, de acabar la cosa así, el Atleti bien, además, al equipo portugués. Habrá que tirar de calculadora y matemáticas también, porque aquí el conjunto de los Dragões ganó 1-2 al equipo rojiblanco. Barrios se quedó sin espacio prácticamente para armar un pase, perdió la pelota en saque de banda. Sí, aquí sobre todo en la primera mitad fue claramente inferior el Atlético de Madrid al Oporto. Luego es cierto que equilibró bastante el trámite del juego. Moviendo la pelota el Milan desde atrás, Milan Kerkez hacia Siala. Guaretin, tuya y mía. Aguanta por ahora con ese bloque el conjunto colchonero, dejándola correr ante un Milan que tampoco encuentra el pulso para darle ritmo, celeridad a las transiciones, ideas, sobre todo movimientos entre líneas de sus piezas. Y ahí veíamos a Federico Giunti en la zona de banquillos. Sí, cuando ha podido generar más, el Milan ha sido en alguna situación de presionar y robar alto, pero cuando tiene que construir desde sus centrales es un equipo espeso. Falta por el camino de Javi Serrano sobre Andrea Capone. Pelota, por lo tanto, para el Milan. No para Serrano de hacer ayudas, ¿eh? Sí, constantemente. Capone fintando el envío para su compañero Kerkez, que le trazaba la carrera, aunque buen criterio va a colgarla directamente al área. El jugador lombardo. El 10. Capone con rosca hacia el punto de penalti. El salto de Di Gesù, el rechace para Gala, lo estrella en Martín. Segunda acción para Barrios. En ese cuerpo a cuerpo frente a Rossi se impone el centrocampista madrileño, que la echa a saque lateral. Para el equipo italiano. Hay falta de Currás en esa presión sobre Kerkez.
Tocando hacia Ensiala. Apareció Baretin. Recibe el 4. Abre para Kubis. Se vina tímidamente. Reclama la pelota Rossi. Buscó el centro. Y ahí en el tráfico aéreo se impone la ley de Camará. Ras entre líneas para Martín. Va al suelo, es el llevar y reclama falta frente al colegiado. Vuelve a perder al hispano marroquí. Distribuye Antonio Gala en el banda izquierda hacia Kerkez. De exterior Gala. Entre líneas se gira de primeras. Di Jesús recibió un recado. Vuelve a mirar hacia otro lado el colegiado. Avanza el Atleti por banda derecha. Aguanta la primera embestida, que se la deja por el camino Martín. Consigue recuperar la ventaja. Cerrado por dos rivales y de qué forma. Acaban quitándole limpiamente la pelota, pero tampoco, una vez más, el Milan es capaz de aprovechar esa transición de ida y vuelta. Sí, quizá le faltó ahora a Carlos Martín descargar hacia detrás cuando ya se le había cerrado la posibilidad de conducir. Pero es un jugador que en ese tipo de acciones, aunque vaya muy solo, domina los ritmos, entiende, sabe dar esa pausa como para que el Atlético pueda salir y respirar. Advertencia para Torres. Para Torres. Vemos a Alexandre Boucot, el árbitro belga, conversando con Fernando Torres. Pero diría que por alguna protesta anterior, alguna acción, porque señalaba uno y otro lado, ¿no? Quizá protestaba la falta, ¿no?, sobre Carlos Martín. Pedía eso, quizá. Muy activo casi siempre Fernando Torres en la zona de banquillos, junto con Ricardo Ortega, el tándem, el dúo. Barrios, rasea para Currás. Aparece por la derecha Sergio Díez. Vuelve a empezar con Javi Serrano. Atrás para Ibrahima Camará. David Navarro se escora. De exterior buscaba el pasillo para el llevar y no llega tampoco Vilán. Va a recuperar la Kubis. Se apoya en Seftis. Juega en largo el guardameta griego. Decía Camará. Peinando la pelota para Boñar. Navarro intenta ganar margen ante la presión de Capone. Gomis. Hecha directamente a saque de banda. Buena presión ahora de Rossi, de Capone, obligando a Gomis a sacarse el balón de encima porque no tenía línea de pase. Está ganando desde el minuto 21 el Atlético con ese penalti de Javier Currás, como lo ha hecho 0-1 ante el Sheriff, el Real Madrid, para tener todavía opciones de ser primero en la última fecha. Y gol de Bruno Iglesias. Eso es. En la segunda parte apurado, el conjunto de Hernán Pérez para llevarse el gato al agua ante un rival muy incómodo. Camará bien colocado, anticipa. Buena lectura para robar, evitar que Rossi se plantara en el mano a mano. Vilán se frena. Vuelve a tocar por dentro para Barrios. Y este es Javi Serrano, el que distribuye hacia el lado opuesto en la derecha. Boñar con Sergio Díez, intentando desgastar en la presión, en la basculación de un lado a otro al Milan. Martín quería pinchar la pelota, se le escapó. Gala jugando para Capone entre líneas. La falta de Serrano, que al final yo creo que por reiteración acaba llevándose la cartulina. Sí, dice que toca balón Serrano, pero es cierto que va de forma muy alevosa al suelo y ya llevaba varias, ¿no?, en que iba bastante al límite. Forma parte seguramente de su manera de entender el juego. Claro. Pero ahí el árbitro ha decidido que tenía que intervenir. Es cierto que llega algo tarde a la posición de Kerkez. No sé si llega a impactar tampoco, pero en todo caso llega muy al bulto. Hay cambios. Diría que se ha retirado Leonardo Rossi. Lo va a hacer también Chaka Traoré en el Milan. Se ha entrado Nasti, me parece, para ponerse de 9, ¿no? Marco Nasti. Poquito, de Chaka Traoré. Y diría que Gabriele Alessi. Sí, para jugar ahí en esa zona de 3/4 de campo, sustituyendo a Gala. Triple cambio en el AC Milan. Se han retirado del terreno de juego con el dorsal número 24.
Y el Hilali al ruedo también en sustitución de Chaka Traoré. Un poquito del marfileño, algún chispazo, algún fogonazo fugaz. Sí, el Hilali también un jugador con bastante nervio, ¿eh? Puede jugar de segundo punta o un poquito más en banda, de esos jugadores de mucha movilidad, de mucha ruptura al espacio. Pared para Kerkez, el control largo, el despeje es de Boñar, se la quiere quedar Víctor Eletu. Pierde en la entrega, se la lleva a Currás para proyectar ese recorte en carrera, tirando de zancada el Yevari para Martín, el disparo y el rechace, que se va a quedar con mucha sangre fría Kubis en ese giro en su propio área, tras la intervención abajo de Fotis Septis. Sí, buenísima la mano del portero griego, después de una acción muy bien cocinada entre Salim El Yevari y Carlos Martín. Cómo filtra ahí el futbolista internacional sub-20 por Marruecos para que el 9 del Atlético trate con un golpeo muy seco, pero que iba bien angulado, bien cruzado, de sorprender ahí a la portería del Milan. Los tiene bien calculados esos disparos cruzados, sí. Carlos Martín. Muy buen timing también en la ruptura, cuando atacar la espalda, en este caso de Nsiala. Y a ver, porque... Ha entrado en la segunda parte sí. Víctor Eletu. Tobillo, ¿no? Va a tener al menos que abandonar momentáneamente el rectángulo de juego. Joven jugador nigeriano de 16 años, André Kubis, buscando a Nasti. Pierde el jugador de Pavia, lanza, el Atleti lo hace en largo buscando al Yevari. Recoge Kerkez para lanzar, cabecea Boñar, la descuelga Serrano. Boñar combinando con Díez. Demasiado potente a los pies de Currás, que no esperaba ese balón tan tenso. Vuelve Letu. Vuelve a ser, por lo tanto, un 11 para 11. Superada la hora de partido en este Centro Deportivo Wanda, donde el Atleti está consiguiendo hacer los deberes, llevarse la victoria. Por ahora debe certificarla para llegar con esperanzas a la última jornada de clasificación. En ese último compromiso en Oporto. Lanza Obaretin, cabecea Camará. La pelota para el Yevari. Quiere pincharla, quiere protegerla. Emparejado con el Etu, que va al suelo. No hay nada. Deja seguir el árbitro belga. Y Jesús entre líneas. Arrastra Nasti. Ahí a Camará. Con recado de por medio. Trataba de girarla. Marco Nasti. Saque de banda. Sí, Camará cuando sale de zona sale en serio, sale con mucha determinación. Ahí vemos a Nasti, el recién ingresado delantero, el más corpulento, el Hilali un poquito más liviano. Seguramente va a buscar el Milan que se junten bastante por dentro. Y ha jugado muy poquito por el momento en Youth League. Marco Nasti, delantero de 18 añitos, internacional sub-16 por Italia. Hay falta sobre David Navarro. Buen partido, como es habitual de David Navarro. No hace mucho ruido, es un jugador más cumplidor que otra cosa, pero raramente le ves equivocándose. Muy firme, oficio. Capitán de este Atlético de Madrid. Suelo, Camará para corregir, saque de banda para el Milan. Con dudas para ejecutar el saque de costado Milos Kerkez. Se apoya en Gabriela Alessi, recibiendo entre líneas para girarse. Capone con Alessi al primer toque. Pasaba por ahí Kerkez dejándola correr. Salta la presión el Hilali. Despeja el Atleti. Quería controlarla Carlos Martín. Lo tenía todo de cara, pero se le escapó hacia afuera. Saque de banda. Parece que va a haber más cambios, ¿no? En el Atlético. En la segunda mitad estamos viendo poco a los interiores, Pablo Barrios y
y Javier Currás, que por contexto están pudiendo participar menos de lo que seguramente le gustaría a su entrenador. Se va a retirar precisamente el propio Javier Currás, el autor del 1-0. El Grupo Atlético de Madrid. Se retira del terreno de juego con el dorsal número 10, Javier Currás. Y entra con el dorsal número 15, Aitor Gismera. Sí, cambio para dar empaque y dar un poquito más de físico al centro del campo. De hecho, Gismera, en los partidos que no ha jugado Javi Serrano en esta Youth League, ha hecho un poco su rol, ¿no? De ser un poco el más posicional. Segundo cambio, por lo tanto, en el conjunto colchonero. Conduce Salim El Jebari. No se entiende con sus compañeros. La pierde. Viaje de vuelta en conducción en Nsiala. Saliendo de posición, perdiendo la pelota, aprovechando ese agujero. Carlos Martín recorta, peligro en la frontal con la izquierda. Martín acabó cargando en exceso la pierna, aunque tiene segunda acción Serrano. Toca atrás el 6 para que eleve la pelota a Barrios. 10 de primera, el pase atrás era muy bueno. Nadie atacó ese espacio. El Jebari se quedó mirando esa pelota que despejó en Nsiala a saque de esquina. Sí, se quedó muy parado Salim, raro, porque la acción de Sergio Díez muy buena, atacando la espalda de Kerkés con mucha puntualidad, con muy buen timing, y sin embargo, sobre todo Salim, no atacaron, no cargaron esa zona de remate. Segundo saque de esquina del partido, los dos para el equipo rojiblanco. Pelota corta hacia el primer palo. Tocó en última instancia, dice el colegiado. En Carlos Martín, saque de meta, por lo tanto, para el Milan. En Nsiala. Tocando en defensa. 67 de partido. Lanza Kerkez de primera. La descarga de Nasti. Ha estado a punto de pedir incluso otra camiseta, por el camino, por el agarrón de Camará saliendo del lugar. Siempre deja huella, de sus acciones. Ibrahima Camará. Nsiala para Obaretin. Reclamaba por dentro la pelota Younes El Hilali. Sí, cuando construye desde atrás el Milan es un equipo pesado que le cuesta bastante. Nasti con Camará, ahora sí, hay falta del colchonero sobre el rosonero. Sí, tiene más percha Nasti, pero esa capacidad de salto de Camará es tremenda, Van a tener un bonito duelo de aquí al final. Centro de Capone hacia el segundo palo, que acaba agarrando Antonio Gomis. Manda los suyos arriba a pesar de esa apertura que trazaba Camará por la presión de Nasti y sus socios, obligando al ilicitano a patear en largo. La presencia del Atleti en este 1-0 está... Tengo la sensación que tratando de que pasen pocas cosas, pero eso siempre conlleva un riesgo. Es cierto que están pasando pocas, Dani, Sí. pero con que pase una ya es mal negocio para el Atlético, Claro. y es cierto que vamos a ver en esta. Ataca Martín Pisar y el golpeo arriba de Carlos Martín, que es de los pocos que no se lo piensa. Sí, tiene gatillo fácil, pero es cierto que el Atlético está elaborando poco, no descansa demasiado con el balón, se siente cómodo defendiendo en bloque y atacando en más arañazos, ¿no? En acciones puntuales en las que Carlos Martín y el Jebari puedan generar alguna superioridad. Sobre todo porque ha tenido mucha paciencia en la primera parte y lo hemos visto, ¿no? Al equipo de Torres y de Ortega llevar largas posesiones y armarse de paciencia para conseguir el 1-0. Una vez ha roto el hielo. Sí, también es cierto que la actitud del Milan cambia, es un equipo algo más agresivo, pero quizá ha faltado un poquito más, ¿no? De que el Atlético mandara en algunos tramos de esta segunda mitad. Resbalan por el camino varios efectivos del equipo rosonero, mientras traslada la pelota de un lado a otro el Atleti. Balón de Gismera hacia Barrios en el tuya y mía. Gismera
con el 8. Barrios, Escora, Sergio Díez en paralelo, encontrando al getafense en zona de extremo. Pierna derecha, arma al centro hacia el primer palo. Aparece Vilán, reclaman algo. El árbitro siguiendo muy de cerca una vez más la jugada. Haciéndole al futbolista del equipo rojiblanco que se levantara sin consecuencias. Buen brollo ahí entre Sergio Díez y algún defensor del equipo milanista, y saque de banda. Siala, Díez. Sí, se queja Sergio Díez que le pisa ahí en Siala cuando está en el suelo, pero una acción en que el Atlético ha logrado asociarse, encontrar situaciones de superioridad, y cuando ha perdido el balón estaba más cerca para robar y para anticipar. Vilán cambiando botas, ¿no? Sí. No sé si es que han regado en exceso. Hay muchos resbalones, pero por parte de jugadores de uno y otro equipo. Y Vilán ha ingresado en esta segunda parte al césped, y tal vez de ahí el motivo de ese cambio de botas. Boñar quiere engancharla de cabeza y la echa por encima del travesaño ante la mirada de Fotis Septis, cuando parecía tener casi todo el tiempo del mundo para perfilarse y buscar portería. Sí, le había quedado un balón franco, estaba bastante solo. Lo que pasa que no era fácil porque le venía muy llovido, muy por encima, y ahí es difícil darle dirección y potencia. Juega Ovaretin hacia Kubis, raseándola entre líneas, descargando Nastia al primer toque. Buscaba Di Gesù, la asociación, recupera el Atleti, tratando de elaborar rápidamente, la pincha Serrano. Vuelve a intentarlo el conjunto rojiblanco. Camará sortea la entrada de Nasti y acaba señalando finalmente esa acción, que había perdido la pelota, y por fortuna para el equipo español, porque había recuperado en ese ida y vuelta al Milán con ese agujero en el eje de la retaguardia. Sí, yo creo que le tocan a Camará, pero es cierto que había arriesgado mucho, porque en una acción muy suya había conducido y ha intentado meter un pase por dentro que había generado una recuperación del Milan con el Atlético expuesto. Batea Camará, buscando el desmarque de Sergio Díez. No pudo bajar ese esférico que ataja Septis. 72 de encuentro, 1-0 desde el 21. Manda la diana del ya sustituido Javier Currás. Ovaretin para Ensiala, frente a Carlos Martín, entre líneas. Recibe Kerkez, zona de interior más bien. Lanzaba Alessi, la pelota no salió, la recoge Gismera. Martín se hace hueco, templando ese centro hacia la corta, rechaza Ensiala, prolonga esa pelota a Capone. Puede perder el Milan en ese intento de salida. Capone fijando a su par, aguantando ese 1 contra 1 de espalda para provocar un saque de esquina. El equipo rojiblanco. Sí, bien Aitor Gismera, Sí. creo que ha sido un buen cambio. Le está dando empaque, le está dando presencia, le está dando recorrido al centro del campo del Atlético. Consiguió proteger en ese banderín de esquina el centrocampista Aitor Gismera para provocar el córner. Balón hacia el primer palo, vuelve a quedarse corto la intervención defensiva, la engancha Sergio Díez para finalizar acción, echándola muy por encima del arco. Sí, no era fácil, le venía botando, no pone, quizás se le echa un poco atrás el cuerpo, pero lo importante seguramente era acabar jugada. Viendo en defensa, Ensiala para Ovaretin. Kubis en primeras, buscando en paralelo a Capone de espalda. Muerde en la presión David Navarro, le arrebata al cuero el capitán, reclama falta. Consigue finalmente rebañarla Di Gesù. Saque de banda que provoca Kubis. La verdad que David Navarro va con el silenciador, ¿eh? Así Sí. como a Camará, cuando sale de zona, notas que ha salido de zona. David Navarro tiene un oficio y una capacidad para solventar dificultades. Camará va dejando huella allá por donde pisa, mientras David Navarro es un auténtico currante, ¿eh? Sí. Que
No es que no lo sea Cámara ni mucho menos, pero mucho más exuberante. Pelota peligrosa en el interior del área. Cámara solventando la papeleta, contundente en el despeje con la izquierda. Balón bota. Impulsado Varetin. Kubis de espalda, quiere girarse de tacón. Buen recurso para encontrar a Eletu y zafarse de dos rivales. Maniobrando el nigeriano. Abriéndola para Milos Kerkez. Avanza tímidamente, armando la pierna para un centro. Acaba en pase corto. Víctor Eletu hacia Nosao Varetin. Nsiala. Kerkez, la dejada de tacón del Hilali. La pelota peligrosa por dentro. Buscaba encañonar y dudó finalmente en la ejecución. Compañero Gabriele Alessi, pero insiste el Milan. Y esto es peligroso, menos de 15 para el 90. El disparo, Gomis con los puños, el rechace, peligro en el área, el tiro, Gomis. Qué bien Gomis, aparte bloqueando esta segunda, muy seguro Gomis. Y el primer disparo, habíamos visto poco a Capone en la segunda mitad y se sacó un trayazo violentísimo ahí el golpeo del número 10 del Milan. Y suficiente hizo Gomis con poner las manos, y es cierto que da rechace. Pero en la segunda muy solvente ahí el portero del Atlético de Madrid. Dos grandes ocasiones para el Milan, Muy bien, Antonio Gomis. Es verdad que deja el rechace, ¿no?, de la primera acción, pero es que era... Sí, iba muy violento el golpeo de Capone. Disparo endiablado de Andrea Capone. Y después resuelve bien, dándose la pelota. El rechace a Youssef Hilali. Veremos si esto nos sirve para espolear al Milan y que acabe despertando en la recta final, porque cada vez parece tener más terreno y estar más lejos de la portería rival el Atleti. Vemos cómo van menguando, se van equilibrando las fuerzas en la posesión de balón. Sí, es un aviso también para el Atlético, que pese a que el Milan no había generado muchísimo, el defender tan cerca de tu portero, mira, fíjate en una acción en que prácticamente no ha elaborado el Milan, ha encontrado una situación de peligro. Hay falta en ataque, dice el colegiado, de Gabriele Alessi o antes de Marco Nasti. En cualquier caso será balón para el Atleti, que diría prepara el tercer cambio, amarilla incluso para el punta. Sí, yo creo que por hablar de Nasti, por protestar. Lo que había cobrado el árbitro creo que era mano, no sé si de Nasti o de Alessi, pero me ha parecido que se señalaba la mano ahí, sí, de Nasti. Que poco o nada pudo hacer ante el punteo de su compañero. Cambio en el Club Atlético de Madrid. Y se va a retirar Salim El Jebari, que hoy también ha pasado de puntillas por el partido. Y entra Marcos Denia en punta. Sí, el hijo de Santi Denia para acompañar a Carlos Martín, es cierto. Y Salim le ha costado más incidir con mucha regularidad en el partido, pero sí que es cierto que cuando ha podido aparecer más a pinceladas, ha demostrado, ¿no?, ese desequilibrio que tiene en el 1 contra 1. A 12 para el 90 más la propina de este encuentro. Decisivo para las aspiraciones del Atlético de Madrid. Necesita como mínimo gestionar y mantener esta corta ventaja de 1-0. ¿Falta o no? Saque de banda. Pero tan falta finalmente, sí, de Sergio Díez. Como señaló Alexander Buko. Juega André Kubis hacia Nosao Varetin. Con Clinton Nsiala. Salta ligeramente a intimidar Marcos Denia. Víctor Eletu frente a Carlos Martín. Varetin. Recibe Kubis, impreciso. Dudó en la acción a la hora de acelerar. Quiso conducir antes de controlar y la perdió. Barrios. Moviendo atrás para Camará. Le hace hueco Boñar. Patea el jugador de origen nigeriano. Guineano, mejor dicho. Aparece Martín, pisa área en el centro raso. Punto de penalti. La intervención defensiva de Varetin. A saque de esquina porque ya se relamía encañonando con la derecha, cargando esa pierna Marcos Denia. Sí, reacciona bien Varetin porque había metido un buen balón Carlos Martín después de ganarla con el pecho, de orientarse bien, de encontrar situación de centro y de buscar la zona peligrosa al punto de penalti.
Y está bien ahí el central del Milan. Cuarto córner del partido, los 4 de color rojiblanco. Saque de esquina hacia el primer palo. Quería llegar David Vilán. Será saque de banda. Se lo toma con mucha tranquilidad Sergio Díez. Intenta acelerar esa ejecución Junts El Hilali. Se desespera Andrea Capone. En esta larga recta final, Gismera recorta. Pelota interior con peligro buscando esa rosca. Y acaba provocando con esa ruleta el penalti Carlos Martín. Segundo penalti que provoca el punta, el 9 del equipo rojiblanco ante las protestas del cuadro milanista. Y un colegiado que parecía otra vez muy cerca de la acción y que volvió a señalar con firmeza, con determinación ese penalti tras la ruleta. Ahí la tienen de Carlos Martín, que se deja caer ante la intervención de Di Gesù, que compra boletos en la rifa. Sí, para mí pica. Bueno, no lo tengo claro porque tampoco hace mucho el gesto Di Gesù, pero sí que es cierto que había escondido bien el balón Carlos Martín. Me parece cuestionable el penalti visto la repetición, ¿eh? Parece controvertido, desde luego. Al penalti va para patearlo Serrano. El de Javi Serrano para empezar a certificar la victoria, para echarle tal vez el sello, para agrandar, para doblar la ventaja en el marcador. Primera diana esta temporada en Youth League para el centrocampista, para la brújula Javi Serrano ante Seftis. Los dos de penalti, los dos valen para seguir vivos de cara a la siguiente fecha, la última en esta Youth League, en este Atleti 2, Milan 0. Sí, lado de seguridad para un diestro abajo con potencia, escogiendo seguramente antes de acercarse el balón en qué lado iba a tirar. Es cierto que Seftis le acierta por dónde va a golpear, pero angula bien el golpeo Javi Serrano y prácticamente le pone el lazo a la victoria del Atlético. Qué rapidez se llevó a cabo la ejecución. 82 de partido y Kubis con problemas físicos. Se ha quitado la espinillera y... Cambio piden, ¿eh? Sí, piden el cambio. No va a poder continuar. Jugador milanés de origen rumano, Andrei Kubis. También va a mover ficha el banquillo colchonero. Bozzolán preparado. Andrea Bozzolán. Se retira del terreno de juego con el dorsal número 2, Kubis, y entra con el dorsal número 71, Bozzolán. Ocupar esa zona del lateral derecho. Para cubrir la ausencia de Kubis. Mucho trabajo con participación arriba y abajo. Intenta llegar a esa pelota Kerkez. Barrios no consigue evitar el saque de banda favorable al equipo italiano. Nasti después la quería bajarla. La precipitación fue tremenda en el conjunto italiano, que va dejando también recados por el camino ya, fruto de la frustración del marcador y sobre todo por la forma. Sospecho que interpretan el lado visitante por esos dos penaltis y este último con controversia, desde luego. Sí, en el primero, de hecho, Dani, también cuesta apreciar si hay contacto de Seftis con Carlos Martín. En todo caso, es el más listo de la clase, es el 9 del Atlético, que llega a esas situaciones límite de hacer dudar al árbitro. De un codazo, ¿no, Pablo Barrios? Sí. De todas formas, insisto, estaba en las dos situaciones muy cerca el árbitro, Alexandre Bucó, que durante todo el partido se ha mostrado muy firme, con mucha determinación a la hora de tomar decisiones y no ha dudado, no ha tenido esos segundos de señalar o no, de pensárselo. Ha sido, insisto, muy directo con ese tipo de decisiones tan decisivas
Cambios en el Club Atlético de Madrid. Doble cambio. Serrano le va a ceder el testigo. Número 2, 10, Roldán, entra con el dorsal número 12, Ilias Kostis. Ilias Kostis. Y se marcha con el dorsal número 6, Javi Serrano. También se ha marchado Sergio Díez. Número 14, Gómez Rodríguez. Sí, Francisco Gómez para jugar en esa posición de medio centro. Buen partido de Javi Serrano. Muy buen partido que ha puesto el broche con ese penalti. Mucha decisión también. Se ensucia esta recta final del choque, parece. Donde el colegiado resbala y hace de defensor, se enfunda la rosonera. Buen tackle ahí. Sí. Cruza esa pelota el Atleti. En banda izquierda, Vilán la controla para encarar. Por fuera quiere marcharse de Pozzolán, que va al suelo. Y acaba provocando un saque de esquina favorable al equipo rojiblanco. Buen cambio de orientación ahora, buscando el lado débil del Milan y rascando un córner que ahora le da mucho aire también al Atlético. Pozzolán, que dirías zurdo. Sí. Que va a tener que, de esta forma circunstancial, ocupar el carril derecho. La cuelga Gómez hacia el punto de penalti. El rechace lo captura el Milan. Profundiza Alessi. Con ventaja la recupera Gismera. Estaba a desbordar David Vilán. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Ahora la sensación de que al Milan le está costando un poquito más, ser agresivo, quedarse con el balón, y el Atlético lo está gestionando mejor. Buen toque de Martín, va al suelo, ahora no pica el anzuelo el árbitro. Podría estar muy cerca de la acción del 9 del Atlético, que ha sido absolutamente decisivo, sin ver portería. Trabajo, desde luego la productividad está fuera de toda duda. Este delantero ya debutante con la primera plantilla de Diego Pablo Simeone. Sí, la verdad que en Liverpool se le echó de menos, Sí. Y hoy ha demostrado un poco los porqués, ¿no? Porque es un jugador muy autosuficiente y que normalmente, aunque le toque fajarse contra centrales, siempre rescata cosas positivas, como ahora. Ah, no, no era ahora. Era Denia. Marcos Denia, protagonista, ganando minutos en este equipo desde la recámara. Navarro ha pasado al sector derecho y en la izquierda está el espigado jugador grecochipriota como es Ilias Kostis, nacido en Tesalónica pero internacional sub-19 ya con Chipre. Sí, con Debutante, por cierto, ¿eh? Con bastante corpulencia, ¿eh? También un jugador que puede, bastante polivalente. Ex del Apoel de Nicosia. Ahí recibe Kostis, ya que debutante hoy en Youth League. No había tenido minutos. Peligro. Capone por la derecha, buscaba el pasillo interior. Bien colocado Kostis. Para Camará. Entre líneas, el recorte en carreras de Barrios. Cede para Gismera, que distribuye hacia David Vilán. Encarando con pierna derecha Andrea Pozzolán. Hay que buscarle por fuera, su pierna menos buena en ese perfil. Busca el centro, Vilán hacia el segundo palo. El despeje de Alessi, defectuoso. Tiene que descolgarla o sacar los puños. Seftis lo consigue. Vilán toca atrás. Gómez avanza, busca la rosca, no va a llegar Denia, si lo hace Seftis. A punto de encarar el último minuto del tiempo reglamentario de este encuentro. Vuelve a salir de situación Camará para llevarse el rebote, para conducir, intentando provocar una falta que no cobró el árbitro. Sí, le ha rebañado bien el Etu, pero ya iba como un cañón, Camará. Recupera el Milan. Veremos si se ponen de acuerdo ahí Bozzolani o Valentín, Con serios problemas ahí en la conducción, de un perfil poco natural para
El dorsal 71 del equipo rosonero. Sí, se le ha notado que era zurdo porque ha tenido que tocar demasiadas veces el balón. Ahí fuera de juego de Marco Nasti. Veremos cuánto alarga y no tengo tan claro la situación de fuera de juego. Al menos desde esa toma. Vamos a llegar al 90 esperando ya la prolongación. 4 más. Más 4. Se jugarán 4 minutos de tiempo añadido. Extra time, 4 minutes. Intenta buscar ese centro el Atleti hacia el segundo palo. Botsolán busca el recorte, le lee la intención y le roba la cartera a Vilán. Pisa área para encarar, pase atrás. Busca la finta Gismera con la derecha, el disparo. La guinda, el pastel, Aitor Gismera, el robo de Vilán, la cesión atrás, la maniobra, el quiebro y el disparo para superar a Fotis Seftis y establecer el que parece definitivo 3-0. Sí, se le estaba viendo a Botsolán que no estaba cómodo a pierna cambiada y ahí lo lee bien Vilán y cuando va a hacer el recorte hacia adentro el lateral zurdo pero jugando en la derecha del Milan le rebaña la pelota y mete un buen balón atrás para que Gismera, que creo que ha hecho buenos minutos de refresco, cierre definitivamente esta victoria clara del Atlético de Madrid. Vemos la acción como la deja correr, amaga con el cuerpo y se perfila Aitor Gismera. Sí, hay un toque que es clave en el Etu, que va al suelo y yo creo que la roza y ahí termina de engañar a Seftis. En el 91. Sí, Botsolán cojea, pero yo creo que no está bien en esa salida de balón y le rebaña la pelota a Vilán. Y se complicó en exceso. Es la cojera del que sabe que se ha equivocado, ¿eh? Sí, intenta uno como disimular, ¿no? Sí, buscar sí. alguna justificación en este caso, aunque tampoco iba a cambiar demasiado el panorama del 2-0 al 3-0. Veremos Capone, el slalom con disparo de Andrea Capone que vuelve a resolver, que vuelve a solventar el mismo Antonio Gomis, que está otra vez siendo de los mejores cuando le ha tocado participar. Sí, no ha participado mucho, pero cuando lo ha hecho ha sido determinante, sobre todo ante esos dos golpeos de Capone, que tampoco ha hecho mucho, pero ha demostrado que es un futbolista con bastante buen latigazo. En principio, apunten, próxima cita decisiva, la gran final en mayúsculas para el Atleti, el próximo martes 7 de diciembre en Portugal, en Vilanova de Gaia, en Porto, ante el conjunto luso, a domicilio, para ganar o ganar otra vez, en este caso a domicilio, para buscar billete. Veremos si a octavos o a 16avos, para no quedar apeado. De hecho, el Atleti junto con el Liverpool, de hecho, son equipos que siempre han pasado a la fase de grupos. Veremos, en esta ocasión consigue mantener el currículum. A 1, por lo tanto, del 94. Mueve la pelota Pablo Barrios. Jugándola para David Navarro. La rosca del capitán a los guantes de Fotis Seftis. También se la jugará ese mismo martes el Real Madrid ante el Inter de Milán. Segundo contra primero. Camará yendo al suelo para frenar ese avance del Hilali en el área. Saque de esquina para el Milan. Sí, arriesgando bastante Camará, pero tocando balón ahí. El miércoles 8 visita el Sevilla al Salzburgo. Un Sevilla con el billete en el bolsillo. El Barça visitará al Bayern. También habrá compromiso del Depor en la ruta de campeones nacionales frente al Maccabi Haifa para gestionar esa holgada y contundente victoria en Riazor por 5-1. Ha estado a punto ahí el Milan de dar el susto y de encontrar el tanto del honor frente a Antonio Gomis en ese saque de esquina. Y tiene pinta que esto, tras el saque de meta, sonará el silbato para finalizar el choque en este Centro Deportivo Wanda con la victoria contundente
del Atlético de Madrid, Sergi, por 3-0. Sí, victoria sólida del Atlético, que se pone en disposición de seguir luchando por seguir vivo en la Youth League. Me quedo con, sobre todo, la actuación defensiva del equipo de esos hombres, de Ricardo Ortega y de Fernando Torres, equipo solidario este Atlético de Madrid, ante un Milan que es cierto que le ha faltado mordiente, y luego, aunque no ha generado muchísimo el conjunto colchonero, sí que ha sido muy certero las veces que ha llegado. Este hombre, Carlos Martín, ha provocado 2 penaltis, los dos los han materializado Currás y Javi Navarro, y luego esa acción final que ha permitido a Aitor Gismera ponerle el broche a un buen partido del Atlético. Los goles de Currás de penalti, al igual que de Javi Serrano, también desde el punto fatídico, y de Aitor Gismera, permiten al Atlético de Madrid llegar vivo a la última fecha de esta UEFA Youth League, en ese desplazamiento a Porto, donde necesitará otra victoria, como ha conseguido hoy frente al Milan en casa. Sergio Hernández, un placer como siempre. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Dani. Lo dejamos en el Centro Deportivo Wanda, en Alcalá de Henares, con la victoria colchonera por 3-0 frente al Milan. Gracias como siempre por arroparnos y hasta pronto. Adiós.